Hola Alfredo, ¿qué tal? Economista y genio de la computación, ¿cómo andamos para tener fondo de al fin y al cabo en exclusiva? ¿Qué te parece? eh, es mérito del director de Pancho que nos facilita todos los recursos para poder salir bien, ¿no? Así que aprovechamos además No, para agradecérselo no, por públicamente. supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Decías Bueno, recién Alfredo, que, bueno, el tema de las consecuencias económicas de la pandemia, obviamente tienen dos elementos, digamos. Uno, la gravedad del problema, que se traduce en una caída de nivel de actividad, y dos, la incertidumbre sobre el tiempo que esto va a permanecer. Para no hacer de esto simplemente una cuestión de opinión, sino mirar algunos números, he preparado algunas placas. La primera de ellos es de un estudio que ha hecho la Comisión Económica para América Latina y que publicó hace algunas semanas. Y le voy a pedir al director que pongamos esa primer placa donde está el título, digamos, del trabajo, que es un análisis de la coyuntura laboral en América Latina. Ese es el trabajo que ha preparado CEPAL y que de ello he extraído algunos cuadros que me van a permitir sacar una conclusión respecto de qué tan grave es para la Argentina con relación a otras economías. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque si Argentina padece las mismas dificultades que otras economías, esto quiere decir que digamos, no hay una responsabilidad en el manejo de la política económica. Ahora, si hay mucha diferencia, obviamente eso significaría que hay algún problema con la política económica nacional. La placa que estamos viendo es sí, un gráfico en el cual está cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto per cápita de América Latina, desde el 90 hasta ahora. ¿Qué es lo que es el Producto Interno Bruto per cápita? Bueno, es la cantidad de riqueza que genera la economía dividido el número de habitantes. Para el conjunto de países de América Latina, ese índice que subió entre la década del 90 y el año 2012, 2011, este, ujú, y sin embargo, a partir de 2014 se estacionó. Y si vos te fijas, entre 2010 y 2020, el Producto Interno ujú, Bruto per cápita es exactamente igual. Es decir, sí, que en ese periodo, digamos, lo que hemos tenido como consecuencia es que no ha crecido, hemos perdido, digamos, una década en América Latina. Pero hay una forma más adecuada de mirar la evolución de las economías, creo yo, sobre lo que ha ocurrido en los últimos años, y es la siguiente placa que vamos a mostrar. La siguiente placa, Ricardo, presenta el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza que generan las economías en términos reales, ¿no? Si ves bien, allí, está esa caída brusca en el año 2020, y fíjate que ujú, si de aquí en adelante las economías de América Latina crecieran al 3%, en realidad alcanzaríamos el nivel del producto del año pasado, de 2019, lo alcanzaríamos ujú, recién en el 2023. Ahora, esa línea roja sí, que tenemos allí de recuperación, ¿no? Con el 3%. Ahora sí, si en realidad creciéramos con el promedio que hemos tenido en la última década, en la última década la economía latinoamericana creció 1,8%, en sí, realidad el nivel del año pasado recién lo vamos a alcanzar en el 2025. Bueno, y si tomáramos los últimos 60 años, que hemos crecido 0,4%, seguramente no vamos a alcanzar el nivel del año pasado ni siquiera durante los próximos 10 años. Eso muestra, claro, digamos, la gravedad que tiene este impacto. Es una de las crisis, la crisis más profunda probablemente que atraviesa la economía mundial y en particular también la economía de América Latina. Esa situación obviamente impacta sobre los niveles de pobreza y sobre los niveles de indigencia. He preparado allí un pequeño gráfico que muestra de un año al otro, es decir, de 2019 a 2020, qué es lo que ha ocurrido. Esa crisis que ahí hemos puesto que es la peor de los últimos 100 años, en realidad significa
231 millones de pobres, es decir que nos vamos 15 años para atrás y representa 96 millones de pobreza extrema. Eso no significa irnos 30 años para atrás. Eso que vemos en esa placa, lo que está indicando es que la pobreza de un año a otro ha aumentado de manera, digamos, importante. Pero esto es el promedio de América Latina. En realidad, la pregunta sería, ¿nos venimos comportando como el promedio o venimos un poco peor? ¿Por qué creo que esa es una pregunta relevante? Porque cuando uno dice que muchas de las dificultades que tenemos son consecuencia digamos, de la pandemia y de las medidas que ha habido que adoptar, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, alguien puede pensar que eso significa que hemos hecho las cosas bien. O hay quienes creen que las hemos hecho mejor que en otros países. Ahora, y de hecho se hacen comparaciones habitualmente con otros países. Ahora, te voy a mostrar una placa, que es esa, que ha salido ayer, anoche o esta mañana, en un trabajo que publicó la OCDE. Yo de ese trabajo he seleccionado los 10 países que le ha ido peor. Es decir, que ha caído, que lo que está proyectado para 2020 son las caídas más grandes del mundo. Te digo que en el trabajo de OCDE hay solo un país que no va a tener caída este año, que va a crecer un poquito, que es China. Ahora, ahí tenés los 10 países que más cayó. De los 10 países que más cayó, Argentina está Argentina primero. Están estimando que la caída del producto este año va a ser 12,9 según OCDE. Y el promedio del mundo es 4,2. Fíjate, si alguien hoy ingresa a la página del diario español ABC, va a ver un gran título que dice: España, la segunda economía más golpeada del mundo después de Argentina. Y la base de ese titular es el informe de la OCDE, de la cual yo extraje los números de ese gráfico, ¿no? Probablemente allí falta, en el análisis de OCDE, creo yo, es probable que no hayan tomado en consideración la situación, por ejemplo, de Venezuela, que tiene una caída más grande. Pero digo, eso muestra que estamos muy por encima del promedio. Si buscamos un dato más, que tome en cuenta más nuestra región, digamos, podemos ir al Fondo Monetario Internacional y ver cómo es la evolución de las economías. Es decir, es la misma información de OCDE, pero otra fuente, o sea que tiene ligeras variantes. Allí tenés la placa: Producto Interno Bruto, porcentaje de variación anual en términos reales en el año 2020. Son valores proyectados. Allí tenés, Venezuela tiene una caída de 1/4 de su producto. Perú tiene 13% y Argentina tiene 11%. Fíjate vos que Argentina tiene una caída que es prácticamente el doble de lo que cayó Chile, el doble de lo que cayó Brasil, a pesar de que Brasil ha sido muy castigado por el COVID-19. Y cuando uno mira, bueno, el promedio del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, la última proyección que ha hecho el fondo, que es de octubre, el mundo va a caer 4,4%. Es decir, que nosotros caemos muchísimo más, ¿no es cierto? Y caemos más que América Latina, más que el promedio de América Latina. ¿Qué conclusión quiero sacar de esto? Digo, es cierto que las dificultades que enfrenta la economía argentina obviamente tienen que ver con la situación de la pandemia. Eso no se puede discutir. Ahora, no se puede sugerir, afirmar o directamente sostener públicamente, como hacen muchos funcionarios, que en realidad todo es un problema de la pandemia. No es todo un problema de la pandemia, porque nuestro producto va a caer 12%, mientras Chile y Brasil va a caer la mitad. Quiere decir que haya allí algún espacio para encontrar algunos problemas propios de la economía argentina. A ello le podemos sumar. Sí. Te quería decir algo. En el primer cuadro que vos pusiste, a mí me da, digamos, tengo la impresión de que hay que trasladar, digamos, 12 punto y pico a los 10 años que vos marcás que Argentina no creció. Es decir, hay 10 años de falta de crecimiento al cual se le agrega la pandemia. Sí, en realidad, digamos, América Latina ha tenido esa década
década perdida, digamos, como se le suele llamar Sí, también a la década de los 80. Pero lo que quiero sobre todo enfatizar es que este es solo un indicador, ¿no es cierto? sí. Si pusiéramos acá el indicador de la inflación, también nos ubicaría en el podio. Y Argentina tuvo una inflación muy alta durante mucho tiempo. El mes pasado tuvimos nuevamente un índice inflacionario muy alto y sobre esto me gustaría decir dos cosas. La primera, que se está estimando que este mes va a ser también muy alta la inflación. Ujú. La segunda es que los funcionarios no deberían subestimar eso, ¿eh? La tasa del mes pasado, si uno la analiza, es una tasa de más del 50%. Digo, Sí, a dos personas que tengo respeto yo, uno es el responsable del INDEC, Marcos Labaña, a quien conozco y tengo una relación muy cordial con él. De todos modos, declaró como que no está fuera de control y dio alguna opinión a propósito del índice del mes pasado. A mí me parece que lo mejor para el responsable del INDEC es no analizar y no dar opiniones, sino dar la información. ¿Qué es lo que venía haciendo hasta ahora Marcos Labaña después del excelente trabajo que hizo Todesca en el INDEC? Y en la otra persona, siempre muy moderada en sus juicios, que es Martín Guzmán, el ministro, en un reportaje que le dio a Financial Times, dijo que no estamos apurados por el acuerdo con el fondo. Bueno, ahí me parece que hay un error. Yo creo que Argentina debe tratar de obtener el programa este de facilidades sí. extendidas lo más rápidamente posible, porque eso va a generar más tranquilidad y le va a permitir llegar a donde quiere llegar el gobierno, que es llegar a marzo, abril del año que viene, cuando se empiecen a ver los frutos de las principales exportaciones argentinas con un clima de cierta tranquilidad cambiaria. El dólar no está atrasado, lo hemos dicho mil veces, pero la incertidumbre hace que tengamos la franja esa de diferencial que le llamamos brecha. Sintetizando, Ricardo, los números dicen que a Argentina le va peor que a sus vecinos y que a muchos países del mundo. De hecho, en el análisis de la OCDE, es al que peor le va en el mundo en el año 2020. Y tomando en cuenta el análisis de CEPAL, en América Latina solamente le iría peor a Venezuela y a Perú. Eh, la situación es bien complicada y Ujú. obtener un acuerdo más o menos rápido con el fondo parece ser una necesidad. Creo yo que lo que el ministro ha declarado de alguna manera es una declaración política, pero estoy casi seguro que Martín Guzmán sabe que tiene que acelerar el acuerdo con el fondo para darle más previsibilidad a la economía argentina. No solamente eso, sino también tranquilidad a las provincias para poder arreglar su propia deuda. Bueno, lo de las provincias, que lo hemos hablado en varias oportunidades, obviamente, no hay Sí. solución para las jurisdicciones provinciales si hay mucha inestabilidad macroeconómica. Bueno, Alfredo, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Te mando un gran abrazo.